Hey, espero que cuando sea que escuches esto estés bien, que la vida marche y que la vivas con pasión. Que nada ahogue el grito de la vida dentro de ti, sino que lo compartas y lo expreses desde tu azotea. Comencemos. Junto a Alberto Linero estuvimos conversando por alrededor de 2 horas y media, 3 horas, sobre Jesús de Nazaret y particularmente sobre ese desenlace fatal de su vida a manos del Imperio Romano y las autoridades religiosas judías. ¿Qué pasó en ese viernes? ¿Qué pasó en esa cruz? ¿Qué pasó en ese momento en el que su vida fue extinguida de manera cruel? Y 5 especiales surgieron de esa conversación para que en estos días en los que los creyentes cristianos, particularmente los católicos, recuerdan aquella última semana de Jesús de Nazaret, podamos preguntarnos qué significa todo eso que sabemos sobre la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Qué significó su muerte? Lado B. Ayer con Alberto Linero y en los días anteriores hemos estado conversando alrededor de la muerte de Jesús, de la crucifixión, de todo el acontecimiento que celebramos los cristianos y particularmente los católicos en la Pascua, en la Semana Santa. Y el día de ayer estuvimos hablando sobre las interpretaciones de la cruz, qué significó la cruz para la gente, qué significó la cruz para los que siguieron a Jesús. Y encontramos, al menos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, encontramos 5 posibles interpretaciones. Bueno, una sexta errónea, que es un poco de la que vamos a hablar el día de hoy, porque se nos mezclan algunos temas, ¿no?, que tienen que ver con el Jesús que da la vida por nosotros, o el Cristo que muere por nosotros, y también algo que está por ahí como el tema de la expiación y el chivo expiatorio, que es un reemplazo, ¿verdad?, de los pecadores por alguien, por algo que se lleva ese pecado. Entonces, bienvenidos, qué bueno que están aquí, que escuchen, que compartan, y vamos a seguir conversando. Jesús murió por nosotros, es la afirmación que tal vez, una de las afirmaciones que más hemos dicho a lo largo de la historia de la iglesia. Y a mí me emociona. Sí, yo quiero decirte que a mí el texto que más me gusta de la Biblia, bueno, mentira, que a mí me gustan como 50 textos de la Biblia, 70 textos de la Biblia, pero uno de los que me emociona es Gálatas 2:20. Claro. Él se amó y se entregó por mí, que es la misma expresión, ya no en el contexto de la cruz, sino en el contexto de la existencia toda, como Pablo la sabe hacer. Entonces, lo primero que yo tengo que decir es que yo creo en esa frase. Yo creo en la frase: Jesús se entregó, murió por mí. Yo creo en eso. Es decir, confieso eso, vivo eso, y eso le da sentido a mi existencia diaria. Eso es lo primero que quiero quedar, para que cuando explique nadie vaya a decir: pero yo creí. No. Yo creo en esa frase. Ahora, lo que pasa es que creo que la hemos entendido mal. Y esta explicación me la han escuchado. Alci es la única, María Alcira es la única que no me la ha escuchado, pero todos los demás me la han escuchado varias veces. La proposición por, en griego y aún en castellano, tiene por lo menos 3 sentidos. Y entonces, cuando yo digo Jesús murió por mí, ¿cuál de esos 3 sentidos le estoy atribuyendo a la preposición por? Ese es el tema. Entonces, el primer sentido es a causa de. Yo pateo la cámara esta y Carla dice: la cámara se cayó por Alberto. ¿Qué significa? Por causa de Alberto. Yo me niego, y miren, los miro a los ojos y yo no sé si tú estás de acuerdo, Carlos, pero yo me niego a creer que Jesús murió en la cruz por mí. En ese sentido, a causa de mí. O sea, yo no estaba ahí, Beto. Yo no hice nada para que lo crucificara. O sea, yo no fui causante de su muerte. Yo, Alberto José Linero Gómez. Si me hablas de la humanidad y tal, discutimos. Pero a mí no me metas en ese rollo, porque eso me genera culpa. Y la tragedia es que Entonces, claro, si tú cometes tal pecado, tú lo vuelves a crucificar. Que es una canallada. Decir eso es una canallada. Porque es una locura, una tontería absoluta. Pero además es una canallada porque es ponerle peso en la espalda a la gente que no tiene por qué cargar. Y es una doblada de la dimensión espaciotemporal que tiene un nivel de ficción
Mejor dicho, que no se le ha ocurrido ni a las películas más No, locas. Picard ya está hablando de eso. Acabo de ver, tú sabes, este personaje de Star Trek que tanto me gusta, Claro. y que vemos con María Elcira, Jean-Luc Picard, ¿te acuerdas? Ya está hablando de esas posibilidades en la última ¿cómo se dice? En la última serie. Entrega de la saga. Sí, la última entrega de la saga. Entonces, a mí no me digan que por ahí significa a causa de. Claro. No, yo no fui. Yo no sé si está aquí, yo no sé si hoy aquí yo lo hubiera hecho, ya eso es otra discusión. Pero a mí no me culpen de eso. A mí no me culpen de eso. Ahora, hay que dejar claro que esa es la interpretación que corresponde perfectamente con la idea del Dios necesitado de sangre para limpiar, para pagar la culpa. Es decir, deudas que se pagan con sangre, como son los viejos rituales ancestrales, no solamente de la religión de Israel, sino de muchas religiones cercanas, y que se fueron depurando al punto de ya no sacrificar niños, ya no sacrificar no sé qué, y nosotros hoy en día, por ejemplo, el catolicismo que ya no mata nada, en teoría, no mata animales, en teoría, No debiera. en los ritos, ¿no? No Y debiera. se va evolucionando en esa, pero parece que nos hubiéramos quedado anclados en una interpretación, y esa casa por completo. Si Dios es un Dios que necesita un sacrificio humano de sangre para expiar pecados, todo el que peca causa que ese sacrificio sea necesario. Y ya luego, lo que digo, doblas el tiempo y el espacio para que algo que pasa en el 2020 afecte en el... Pero es que esa es una estupidez por interpretar mal los textos. Es que como no leemos pascualmente el Antiguo Testamento. Es que el Antiguo Testamento hay que leerlo desde la persona de Jesús, desde la Pascua. No se puede leer sin eso. Mira lo que voy a decir. ¿Lo digo o no lo digo? El Antiguo Testamento, si no se lee en clave de Jesús, no es palabra de Dios. Es decir, es palabra de Dios para mí y yo lo beso, y yo me arrodillo frente al Antiguo Testamento porque lo leo en clave de Jesús, porque lo entiendo como la historia de salvación que llevó a plenitud en la persona de Jesús. No sé si soy claro. Sí, pero incluso si lo leyéramos en clave más ya vista, ya nos arreglaría mucho el panorama. Bueno, porque Pero esa es mira, una de las hipótesis que tenemos. hay una... Pero, no, perdóname, Vale. para terminar a dónde quiero ir. Porque es que si nosotros seguimos con ese cuento de la culpa y de que nosotros lo crucificamos, seguimos leyendo que yo tengo que pagar el pecado de Adán y Eva. Obvio, Y yo no tengo que pagar el pecado de Adán y Eva. porque Adán y Eva no están por ninguna parte, estamos literalizando un mito. Además, pero entre otras Estamos cosas, convirtiendo en protagonistas históricos a unas figuras que si las leyéramos como son, como figuras literarias, nos darían una lección 1000 veces más importante que la que nos da literalizar el mito. pero además, porque lo que hace Jesús es revelarme la manera de relacionarme plenamente con Dios y ya no necesito echar mano de esos Pero elementos. sabes que hay una cosa que además en el mismo texto, perdón si nos ponemos en tris académicos en eso, pero el mismo texto de Gálatas no nos puede hablar de un reemplazo. Porque un segundo antes, Pablo, que le encantaba inventarse palabras, se ha inventado una palabra que es sinestauromai, que es yo estoy crucificado con él. Claro. ¿Cómo así que tomó mi lugar? Porque justo dos versículos antes, 30 segundos antes ha dicho, estoy crucificado con Cristo, pero vivo. No yo, es Él, mi vivir de ahora es vivir en la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por Pero mí. es que Es decir, no hay un cambio de lugar. Claro, hay es una que- identificación con la causa, hay una identificación con la manera de ser. Pero es que ese es el segundo sentido de por. Claro, El primer sentido de por es a causa de. El segundo sentido de por es en reemplazo, en lugar de. Sale Messi, Entra Pedro. entra por Messi, entra Pedri, que es mejor últimamente. Este jugador fue extraordinario en algún momento de la vida. Entra por Messi, entró Pedri Claro. en el Barcelona. Eso significa que lo reemplazó. Tampoco, y ahí está tu explicación que ya es contundente, tampoco yo creo que esa es la razón. Es decir, Jesucristo no, Era yo el que tenía que estar ahí en esa cruz. y él tomó- no, porque eso sería una irresponsabilidad. Sí, es decir, la consecuencia de mis actos que destruyen y dañan a los otros y me dañan a mí, que es realmente una definición de pecado, la responsabilidad es mía. O sea, si Jesús entonces tomó el lugar mío para que yo, siguiendo esa teología, pagara para asumir las consecuencias de lo que debía hacer yo, me volví irresponsable. No es en reemplazo de, y ahí sí está preciosa tu aseveración académica.
no conocía el término que usas, pero me parece precioso. Es decir, Pablo dice, estaba yo con él. Claro, con crucificado sería una manera de traducirlo al español, ¿no? Como si fuera una sola palabra. Con crucificado, los dos en el mismo madero. Uy, qué precioso. Y el tercer sentido de por, que es el que yo creo, y que es el que me emociona hoy, hasta las lágrimas, es en favor de. Beto hizo tal cosa por sus hijas. Carlos hizo tal cosa por sus hijas. Es decir, en favor de sus hijas. Beto compró tal cosa por sus hijas. Es decir, para ellas. Que yo creo que es el sentido de esta expresión. Solo que hay que entenderlo bien, ¿verdad? Porque no es mágico. Entonces, yo creo que Él se entregó por mí. Significa, Él se entregó en favor mío. ¿Y eso qué significa? Entonces aquí ya yo arriesgo, como diría cuando estaba dando clases. Arriesgo ya yo, y podríamos discutirlo. Significa que Él murió en favor mío, significa que Él me abrió el camino, me mostró cuál es la verdad y me mostró cuál es la vida por la que yo puedo vivir, caminar y sentir y entender para relacionarme con Dios. Es decir, eso tiene poder soteriológico en mí, no porque mágicamente hay una acción metafísica ¡suas! Y me llega a mí el poder de no. Eso tiene un poder salvífico en mí porque me abre el camino, me abre la verdad y me abre la vida que yo necesito para ser plenamente feliz, que es lo que llamo salvación. Porque a mí me gusta la palabra salvación, pero ¿qué significa la palabra salvación? Significa que soy plenamente feliz. Es decir, Él me enseña qué es lo que debo creer, qué es lo que debo vivir y cómo debo caminar. Porque a mí la expresión camino ahí me parece precioso porque yo entiendo el cristianismo como un modo de vida. Claro. Bueno, yo no, Hechos de los Apóstoles. Entonces, yo creo que por eso murió por mí. Sí, yo creo que eso fue lo que pasó en la cruz. Cuando yo digo que Él murió por mí, yo digo, Él murió en favor mío y murió en favor mío porque me abrió lo que necesito para poder acceder plenamente al Padre. Que en Mateo sería, se rompió el velo. Claro, es que lo fundamental de esto, o sea, hacia donde apunta todo esto y que deberíamos estar pensando todos, lo pienso yo mismo en este instante, es lo que se define aquí, es cuál es el lugar que ocupa Jesús de Nazaret en nuestra vida. O sea, no es un tema de doctrina y entonces qué dicen unos y qué dicen otros y quiénes tienen la razón, como si estuviéramos en el siglo III y los de las herejías. No es un tema de quién explica mejor, no. Lo que se define en el fondo es cuál es el lugar que ocupa, en dónde lo ponemos. Y el problema de todas estas otras interpretaciones es que muchas veces nos hacen ponerlo en el lugar del amuleto. Y Jesús no es un amuleto, ¿sí? O sea, Jesús no es un objeto o un personaje mágico al que invocamos para que nos cubra con poderes y nos libre de las circunstancias o de las consecuencias de nuestras decisiones. Porque muchas veces tras besar la cruz, tras el sangre de Cristo cúbreme, que son expresiones pues muy auténticas, ¿sí? Pero ¿qué está detrás de eso? ¿Y qué promovemos a veces en la iglesia detrás de eso? Un pensamiento de amuleto. Pablo no tiene pensamiento de amuleto. Pablo lo que tiene es un pensamiento que es además lo que evidencia su vida, es yo no puedo seguir igual. Yo no puedo vivir igual. Yo no puedo ver al otro igual después de que descubrí que murió por mí. De que me amó y se entregó, porque ni siquiera dice que murió. Me amó y se entregó por mí, ¿no? Yo no puedo seguir de la misma manera, no puedo relacionarme con nosotros de la misma manera. No puedo tener la misma forma de administrar mi tiempo, mis relaciones, mi trabajo. O sea, todas las cosas en las que hoy nos preguntamos, ¿yo para qué hago esta vaina? Ahí tendría que estar Jesús, en la mitad, aportando sentido. Y eso significa que sea nuestro Señor y nuestro Mesías. Lo contrario, decirlo o no, arrodillarnos en una iglesia ante el sagrario, perdón, lo que sea, pues eso puede ser simbólico. También puede ser un amuleto. También puede ser un amuleto. Y volverlo un amuleto sería desconocer completamente todo lo que nos trajo a este punto de la historia en el cual nos llamamos cristianos, es decir, personas que consideran que ese Jesús de Nazaret es la respuesta de Dios para la vida. Es decir, que Él murió por mí significa que me enseñó a vivir. Claro. Que me enseñó cómo debo vivir yo si soy feliz. ¿Y cómo debo vivir? Entonces, si quiere, podemos poner la matriz tradicional, entendiendo que la única forma de amar a Dios es amando y que solo el amor diario puede hacer presente el amor de Dios. Eso es Juan, claro. 2,
es descubriendo al otro con sus diferencias, con sus caídas, con su embarrada, como un hermano en el que se me hace presente Dios, como un templo del otro. Y sobre todo, entendiendo que debo luchar para que las condiciones de vida sean condiciones en las que la gente pueda vivir dignamente. Claro, es que ahí es precioso, pero también es muy irónico frente al relato, nuestro relato cristiano, nuestro relato católico, el texto de Cristo en la cruz de Borges. Porque ese texto en algún punto dice, describe la cena y demás, tal, tiene una frase preciosa, ¿no? Tenía una doctrina que era capaz de anular el pasado, dice. Pero en algún punto dice, ¿de qué me sirve a mí que ese hombre haya sufrido si hoy sufro yo? Y creo que la tercera clave que das es valiosísima en términos de si a nosotros el llamarnos cristianos, el llamarnos católicos, el ir a celebrar la Semana Santa, el besar la cruz, el cargar una cruz en el pecho o en donde sea, tener un crucifijo en la casa, no nos invita a extirpar el sufrimiento de los que tenemos al lado, estamos hablando careta. Ese es José María Castillo, en el último texto en el que me regalaste, de espiritualidad. Es eso. Es entender la espiritualidad como fuente de alegría, de plenitud. Por eso es que yo hoy no puedo estar triste. O el Viernes Santo. Por eso es que toda esa mirada mística que nos enseñaron, a mí no me dejaban bañar el Viernes Santo. Yo creo que de ahí viene el camino, me gusta bañarme. A mí no me dejaban bañarme el Viernes Santo. Tú vives en un Viernes Santo completo. A mí... no te digo, pues. Oiga, lo digo en serio. Pero es que hoy la gente llora, hoy la gente se viste de negro. Hoy no entendimos nada. No entendimos nada, porque ese acontecimiento que de verdad es triste, claro, si lo representa, si nos quedamos en lo teatral, es realmente triste porque es cruel. Si volvemos al performance, ¿sí se dice? Sí. Es totalmente triste. Pero si nos quedamos con el sentido, lo que hoy debiéramos es celebrar. Es que con la solemnidad del caso, pero celebrar. Además lo volvimos una causa de sufrimientos innecesarios e inventados, ¿no? Es decir, toda esta espiritualidad alrededor de las mortificaciones. No me digas una cantidad de cosas. Y Castillo es precioso cuando dice: el único sentido que tiene el sufrimiento en el cristianismo es aquel que surge de luchar contra el sufrimiento de otros. Okay, que esa parte es Romero, es inevitable. Sí, claro. Es Jesús mismo. Es Jesús. Es inevitable. Ten la certeza de que esta opción no siempre es agradecida. Claro. A veces es cuesta arriba, por supuesto. A veces termina conllevando que haya una cantidad de gente a la que no le simpatice lo que haces. Está buenísimo. Pero hay una promesa detrás, ¿no? Y una promesa de mucho sentido, que es lo que estaremos hablando sobre qué significa el después. Voy a decir aquí algo que vengo sintiendo y que me asusta. El único futuro que tiene el cristianismo es volver a Jesucristo. A esta idea, a esta praxis, a esta manera de vivir. Es decir, yo creo que el siglo XXI, el siglo de las tecnologías, de las redes sociales, de los trasplantes, de la construcción aún ya de tejido humano, de las impresoras 3D, este siglo no resiste más ese discurso de sacrificio, de miedo, de dolor, de exaltación del dolor. No lo resiste más. La única posibilidad que tenemos es entender que en Jesús hay salvación y que la salvación de Jesús es felicidad. No les dé miedo, es decir, no les dé miedo. Si a mí me preguntan hoy cuál es el lenguaje con el que se debe contar la salvación, es felicidad. Felicidad que tiene que trascender, claro, porque no es felicidad aquí, no es placer, no solamente es placer, porque creo que también es placer, pero no solamente es placer, como también se volvieron enemigos del placer. Claro. No solo es placer, es vivir plenos aquí. Y ojalá nadie sufriera, y ojalá nadie pasara hambre, y el cristiano que permita que eso pase, ¿no entendió? Trasciende. Yo espero que haya algo más, ¿verdad? Y lo creo, yo lo creo, y espero vivirlo. Pero ojo, no como una prolongación de eso, que tal vez es el tema de mañana. Claro. Es que el otro día, es que mi mamá cree
que cuando nos encontramos con mi papá, que se fue en 2020, va a ser todo igual. Y yo espero encontrarme con él en el Señor, pero espero que sea cualitativamente nuevo. Claro. Bueno, qué sé yo. De eso sabe más usted, que sí, más ha estudiado. ¿Mañana o qué? Sí, mañana. Bueno, muy amables. Gracias. Chao. En el siguiente episodio, un poco más de esta conversación. Gracias por escuchar, gracias por compartir. No olviden que nos pueden escribir en La Azotea Podcast en Instagram y que nada ahogue el grito de la vida que llevan dentro. Al contrario, que lo puedan compartir y expresar desde su azotea.